Buenas noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Andalucía Debate, programa de 90 minutos, 8:30 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y hoy es eso, justamente. 28 de octubre de 2011, viernes, y en puertas ya de un puente que seguramente muchos andaluces aprovecharán, pero otros muchos también tampoco. Quiero decir que no. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque no tienen trabajo, porque está la cosa para pocos puentes y mucho recapacitar, reflexionar. Nosotros intentamos, con estos 90 minutos, llevaros material de reflexión. No podemos contentar a todos, evidentemente, y lo sabemos. Volvemos a recibir mails, unos felicitándonos, gracias, y otros sencillamente los recibimos. Los leemos y los tengo yo aquí, hay de todo. Y tenemos que empezar dando una mala cifra, ya la habéis escuchado a lo largo del día, pero tenemos un récord. Y no es un récord positivo, es un récord negativo, récord de paro en España. Exactamente tenemos 4.978.000 parados en España en total. He tardado porque la cifra me ha venido de mis fuentes oficiales, porque desde esta mañana, a eso de las 9, al filo de las 9:15 minutos, salía ese número redondo. Mal dato, Juan Carlos Jiménez Laz, muy buenas noches. Buenas noches, mal dato, por otra parte esperable, desgraciadamente, y que viene además a confirmar la mala situación económica de España y viene a augurar malos tiempos para el futuro, para un futuro próximo. Pero vamos, siempre se ha hablado de casi 5 millones, pero bueno, en el fondo todos teníamos una ligera esperanza, Juan Carlos, de que los 5 millones se alejaran en vez de acercarse. Es que ha habido, ni siquiera esta última etapa en la que ha habido alguna mejora por el tema de turismo y estas cosas, ha aliviado las cifras del paro. O sea, las medidas que se han ido adoptando económicas no fueron, primero no fueron madrugadoras precisamente, porque recordarás que se estuvo negando la crisis, cuando además vivíamos no una crisis, sino dos crisis, la crisis internacional y la crisis de España en particular. Se estuvo negando, no hubo un diagnóstico acertado sobre la situación económica de España y sobre las dos crisis, insisto, que había. Las medidas se tomaron muy tarde, realmente casi forzados por Bruselas, como estamos llevando en los últimos meses, forzados por Bruselas, tomando medidas económicas, no se profundizaron lo suficiente y bueno, pues estamos simplemente recogiendo las malas calificaciones de septiembre, las malas calificaciones de un mal estudiante. Queríamos ser optimistas y positivos, no puede ser en el programa viernes de hoy, en el que sabéis que siempre hacemos, en el que siempre, desde la semana pasada, que fue la primera emisión de este programa, hacemos un somero repaso a lo que ha dado de sí la semana. Pero claro, la noticia es la noticia, salía esta mañana, ya os digo, y nosotros tenemos que abrir con ella, sin duda alguna. Con Juan Carlos Jiménez Laz también se encuentra Antonio Barreda, geógrafo y sindicalista. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas noches. Buenas noches. Como sindicalista, como andaluz, como ciudadano, ¿cómo ves esta cifra? Récord, por desgracia, en España. Es evidente que es un fracaso de un gobierno que viene secuestrado desde su propia incompetencia, desde la hora en que no solamente negaba la crisis, sino que empezó a tomar medidas tarde, mal. Un gobierno que hay que recordar, y recuerdo las palabras del señor Rubalcaba la noche del 12 de marzo del 2000, que los españoles tenemos derecho a un gobierno que no nos mienta. Pues su gobierno ha mentido. Usted estaba sentado en el Consejo de Ministros cuando se le pegaban los tijeretazos a los derechos sociales de los españoles. Usted estaba sentado en el Consejo de Ministros cuando se le metió la mano en el bolsillo a todos los funcionarios y se le quitó un 5% de su sueldo. Y usted estaba sentado en el Consejo de Ministros cuando España fabricó 5 millones de parados. Usted está desautorizado como candidato desde el momento en que ha formado parte de un gobierno que ha fabricado 5 millones de parados y no puede presentarse a esos 5 millones de parados que están absolutamente desesperados diciendo que usted tiene la solución de la crisis, cuando usted está sentado en un Consejo de Ministros que ha fabricado estos 5 millones de parados. También se encuentra José Luis García Guillermo, publicista. José Luis. Buenas noches, Agustín. ¿Sabes lo que más me preocupa? ¿El qué? Por encima de la cantidad de los 5 millones, de los 4.700.000, los 4.900.000, me preocupa la insensibilidad
a la que estamos empezando a llegar con estos datos tan crueles. Porque yo recuerdo de pequeño cuando en esos primeros informativos, le llamamos el telediario, y había un terremoto, había una guerra, había unas imágenes un poco que era a la hora de comer, y decían, hay que ver a la hora que ponen esto a la hora de comer, porque aquello como te pellizcaba. Y hoy ya casi estamos insensibilizados a eso, ya no nos importa, ya estamos tan acostumbrados a las malas noticias del informativo a la hora de comer que ya no nos preocupa tanto. Y ahora, yo esta mañana cuando vi la cifra de paro, yo no digo que me lo tomara a WhatsApp, digo que yo mismo hacía como cálculos un poco, un poco irresponsables, frívolos, a ver si llegamos a los 5, a ver si llegamos a los 5 no llegamos, a ver si son 100 o más. O sea, ya me preocupa que estemos empezando a darle poca importancia a esa cantidad. Pues hay que dársela hay mucha, y por eso en los siguientes minutos vamos a hablar de eso. Con nosotros también está, le damos la bienvenida a un compañero, a Miguel Velasco. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, buenas noches, Agustín, encantado de estar aquí. Bueno, pues al hilo de lo que han comentado ya mis compañeros de tertulia, mejor dicho, decías tú al principio que eran 4.700.000. Yo creo que, al hilo de lo que lo decía José Luis, no se quiere hablar nunca oficialmente de 5 millones, una cifra redonda, ya en sí es 4.700.000 largo, es dramática, pero 5 millones es demoledor. Antonio también refería a los 5, y los 5 los tenemos asumidos, pero yo creo que desgraciadamente son más de 5 millones. Y también coincido con José Luis, evidentemente, que por repetido parece que nos empezamos a acostumbrar, aunque yo quiero pensar que cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que nos está viendo en casa, seguro que tiene cercano algún parado nuevo, desgraciadamente, con lo cual se da cuenta de que la situación no solo no se revierte, sino que continúa empeorando. Desde luego que sí, eran 4.833.000 y ahora la cifra ha subido pues otro tramo. Son cifras, desde luego, pero detrás de esa cifra, que ya de por sí es un guarismo que causa escalofrío, ya muy cerquita de los 5 millones, hay historias personales, hay familias, hay un umbral que es el de la pobreza, que nosotros, yo creo que se trataba antes a nivel demográfico, ¿no? Bueno, el umbral de la pobreza en Asia o en África o incluso en Europa, pero estamos hablando de nuestro país, estamos hablando de España, y nos encontramos con situaciones verdaderamente difíciles y duras, y están ahí, como dice Miguel, son parientes nuestros, son vecinos nuestros, son amigos nuestros. Por eso nosotros tenemos que hablar y tenemos que hacerlo claro y tenemos que hacerlo en libertad. A todo el mundo no le gusta, lo sabemos. No queremos gustar a todo el mundo, pero lo que sí queremos es que la libertad no se resienta. Queremos decir lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Y lo hacemos actuando de una forma, yo creo que responsable. Hablamos de una situación que es lamentable y hablamos de una situación en la que Andalucía necesita información y por eso estamos aquí. Si en algún momento hacemos daño a alguien, pues lo sentimos, de verdad, pero queremos hacer el bien a la mayoría. Por lo menos eso es a mí lo que me motiva y me mueve a hacer el programa que estoy haciendo. Juan Carlos. Así es, lo has dicho, intentamos hablar con libertad y con claridad, pero evidentemente siendo coherente con nuestros criterios y con lo que cada uno pensamos. Y aquí estamos. Sí, es que fíjate, Juan Carlos, solo hablando de la realidad ahora mismo, si cogemos escrupulosamente los datos que hay en Andalucía hoy por hoy, no va a salir bien parada un gobierno. Entonces, que te culpen a ti de decir la verdad, o por lo menos de reflejar. Yo creo que, Agustín, precisamente porque recibimos mail de personas que nos dicen cosas, hombre, no llegan en absoluto, no llegan a insultarnos ni nada de eso, pero vamos, el respeto tampoco nos tienen demasiado, ¿no? Yo creo que se hace más daño, perdón, Agustín, no diciendo la verdad que diciéndola, ¿no? Claro. Yo creo que precisamente la situación hay que contarla tal cual es, precisamente para afrontarla con realismo, no tratando de inventar una irrealidad para seguir tirando hacia adelante. Lo digo precisamente por lo que comentas tú de hacer daño. No creo que se haga daño, bien al contrario. Pues hay personas que, bueno, pues piensan que a lo mejor lo que se dice aquí no es lo que ellos desearían escuchar, ¿no? Hombre, sin duda hay que agradecerle a todas las personas que nos vean. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que agradecerle incluso que tengan la motivación de escribirnos, aunque en algunos casos sea para escribirnos ciertas cosas, efectivamente, ¿no? Claro. La crítica es libre. Y si nosotros criticamos, tenemos que admitir que se nos critique, por tanto no pasa nada, siempre y cuando que las críticas sean sinceras y evidentemente pues estén documentadas, que es lo que aquí se está haciendo. Aquí se está hablando con sinceridad. Lo que desde luego no podemos es valorar positivamente la gestión de un gobierno, como decía también Antonio hacía un rato, de un gobierno que durante todos estos años nos ha llevado a esta situación
de ruina. Porque la realidad es que esto es una situación de ruina. 5 millones de parados, que son las cifras oficiales, como decía Miguel Velasco, que no sabemos exactamente cuánto puede ser la realidad, que claramente nos sitúa en una posición de umbral de pobreza a un gran número de familias españolas. Lo hemos visto recientemente en algún programa también. Solo en Andalucía había 370.000 familias que estaban en el umbral de la pobreza. Y que hay mucha gente viviendo, y no nos estamos dando cuenta a lo mejor, pues viviendo de las pensiones del abuelo, o sea, la familia completa viviendo de la pensión del abuelo, viviendo de lo que antes se conocía por la caridad, por organizaciones solidarias de distintos tipos, incluida Cáritas. Sobreviviendo, Juan Carlos. Sobreviviendo. Entonces, ayer, en otro programa en el que participé, había un periodista. Es que parece que los periodistas nada más que podemos hablar de una forma concreta, y no, es que los periodistas también tenemos cabeza y pensamiento, y entonces como tenemos cabeza y pensamiento, pues a lo mejor hablamos a veces críticamente, y lamento que se molesten, pero es que es así la realidad. Pues decía que estamos en una situación de hambre, este periodista. Me pareció muy fuerte, pero muy real, y me decía, es que cuando yo hablaba con mis abuelos y esto, me hablaban de la situación de hambre que se vivió en España hace muchos años, es que ahora mismo estamos en esa situación de hambre. Y estábamos hablando también con una alcaldesa, por cierto, no del Partido Popular, sino de otro partido, y ella misma nos comentaba pues los problemas que tiene a diario y cómo ha ido cambiando el perfil del demandante de ayuda social, de que antes el demandante de ayuda social era un demandante para un recibo de luz o para un atraso en el pago de una vivienda o algo por el estilo, y ahora el demandante viene a demandar comida y ropa. Es que estamos en las necesidades básicas, señores. Es que la situación... Bueno, pues habrá alguien todavía que exageras. Seguramente. Bueno, pues seguramente. Pues que será un privilegiado, Antonio. disculpa, porque será un privilegiado que no le ha afectado esta situación. Es la única explicación. No creo que sea tan inconsciente, Los datos pero seguramente. de la pobreza Antonio. no nos lo inventamos nadie, están publicados en el INE, que los publica. Yo os invito a que miréis la página del Instituto Nacional de Estadística y veáis el número de la pobreza. Y me gustaría dar algunos datos para Andalucía concretamente. En Andalucía, el 30% de su población está en el umbral de la pobreza. ¿Qué significa esto? Significa que 2,5 millones de personas sobreviven con 250 euros al mes. Esa es la realidad de Andalucía, no es otra. La radiografía de Andalucía indica, según la Asociación de Derechos Humanos en su informe anual, que en Andalucía viven 289.000 personas en situación de pobreza severa, que son aquellas familias que no llegan a 120 euros al mes. Pero perdona, ¿280 y tantos mil individuos o familias? Individuos. Individuos, vale. Individuos. Vale. Son personas que no llegan, que con sus ingresos no llegan a 120 euros al mes. Siendo Cádiz, desgraciadamente, quien encabeza la lista con 63.000 personas. Pero los datos, además, son abrumadores. ¿Por qué? Porque el Banco de Alimentos de Cádiz publicó la semana pasada su informe anual de 2010, que indica récord histórico en el repartido de alimentos en la ciudad, en la provincia de Cádiz, con 2 millones de toneladas repartidas, cuando en el 2005 se repartieron 800.000. O sea que en 5 años hemos subido más del doble. En el 2005 todavía no había empezado la crisis. En el 2010 ya estábamos en crisis. 2 millones de toneladas repartidas. Y esto, como bien indica mi compañero, es hambre. Pero es hambre severa en algunas ocasiones. Hay gente que no tiene nada que llevarse que no sabe qué es lo que va a cenar por la noche. Yo apunto una cosa, y es que lo comentábamos el otro día precisamente hablando de esto, y es la pobreza que es. Porque quizá tengamos un concepto antiguo de la pobreza, porque entendíamos al pedigüeño, al mendigo, al pobre que iba, el harapiento, ese era el pobre. Y luego estaba la clase media, la gente normal y el rico. Y hoy, que se ha allanado esas diferencias, tú estás hablando de personas que eso no es vivir, eso es mal vivir, con 120 euros al mes, con 280 euros al mes. Yo te digo, no es pobre hoy, en las circunstancias en las que estamos, que venimos además de la costumbre de una bonanza ficticia, donde todo el mundo tenía chalet y piscina. Ahora resulta que nos encontramos con una situación en que entran en la casa, en la familia, entran 2.000 euros, pero en la hipoteca que se metieron, en los gastos que se metieron, precisamente porque venían de aquella bonanza, resulta que al final
están en rojo todo el puñetero mes. Eso no es ser pobre, quiere decir, no es harapiento, todavía no ha ido a Cáritas a comer y a lo mejor todavía no está comiendo del abuelo. Pero es que no se trata de que ser pobre en función de lo que gana, es que hay gente que hoy todavía está trabajando y gana un sueldecito digno, pero no puede vivir porque se metió en unos gastos que ahora no puede soportar, ¿no? Entonces, yo creo que la pobreza, desde el concepto de pobreza que yo ya entiendo del 2011, yo creo que es bastante más de esas cantidades que dan oficialmente, ¿no? Bueno, si os parece, estos han sido los primeros minutos del programa, porque esta mañana salían los datos, lo repito, si acabas de conectar con nosotros, yo te lo digo. En España, el número de parados ha subido y además un tramo importante. Nos acercamos ya, nos faltan menos de 30.000 personas para llegar a los 5 millones. Antes decían que los 4 millones era esa cantidad, ese número, moralmente es muy significativo. Los 5 millones ya tiene que ser impresionante. 4.978.300 españoles están en el paro. De alguna forma u otra están cobrando, algunos cobrando el paro y otros seguramente pues sin cobrar absolutamente nada. En Andalucía ha subido 54.100 personas el desempleo, para arrojar un total de 1.232.000 andaluces y andaluzas, que por desgracia se suma a los que ya estaban de brazos cruzados, luchando, eso sí, intentando salir adelante, pero de brazos cruzados, ¿no? Dicho de una forma y de una forma metafórica que ninguno quisiéramos estar así, ¿no? Vamos a ver, yo estoy preocupado, yo hablo de mí, Agustín Bravo, yo estoy preocupado, yo tengo miedo, tengo derecho a tener miedo, tengo mi familia y bueno, y me aterroriza lo que pueda llegar a pasar a mi gente, ¿no? Y por ende a todos los de esta comunidad y todo el país. Pero vamos a empezar, si os parece ya, Juan Carlos, con el primer tema. Hablábamos el tema de los ERES. En la Junta de Andalucía se ha denegado otra comisión de investigación. Almudena nos lo cuenta y lo comentamos. La mayoría socialista ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz solicitada por el Partido Popular sobre la trama fraudulenta de ayudas a empresas ubicadas en la Sierra Norte de Sevilla durante la etapa de José Antonio Griñán como consejero del Gobierno andaluz. Se trata de la 9ª ocasión en que la mayoría absoluta socialista en la Cámara impide investigar el escándalo de los ERES fraudulentos, o también llamado caso Mercasevilla, desde que en 2009 el Partido Popular propusiera por primera vez una investigación parlamentaria. Desde entonces, el resultado de cuántas iniciativas se han propuesto ha sido siempre el mismo. Los votos de PP e Izquierda Unida a favor de abrir una investigación con el PSOE enfrente, negando tal posibilidad. La última comisión de investigación parlamentaria en Andalucía se creó en 1995. Desde entonces, no ha prosperado ninguna en la Cámara andaluza. El PP ha denunciado la concesión por parte de la Junta, a través del llamado Fondo de Reptiles de la Consejería de Empleo, 42 ayudas a empresas por un importe de 35 millones de euros. Y otras 19 ayudas a 13 ayuntamientos de la Sierra Norte de Sevilla por valor de 3,1 millones de euros. Dichas ayudas estarían avaladas por el actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Vieira, cuando era consejero de Empleo de la Junta y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, conocido como IFA. Esas ayudas estarían avaladas por el actual secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Vieira, cuando era consejero de Empleo de la Junta y presidente del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía, más conocido como el IFA. El Partido Popular ha puesto esos datos en poder del juzgado que investiga los ERES irregulares. Bueno, pues esos son los datos que nos da Almudena. Esa comisión denegada de nuevo en el Parlamento. Juan Carlos Jiménez Laz. Pues así es, la mayoría absoluta, en este caso exclusivamente la mayoría absoluta socialista, ha permitido rechazar en el Parlamento de Andalucía una vez más una comisión de investigación, la 9ª vez ya una comisión de investigación en torno al tema de los ERES y el denominado Fondo de Reptiles, que todos sabemos que es el fondo que se administraba bastante libremente y bastante graciosamente para compensar, bueno, pues aunque está todavía el caso sui judice, pero parece bastante claro que para compensar a agentes del Partido Socialista o a personas que tenían alguna vinculación con el Partido Socialista. Yo lamento que esto siga sin gustar lo que yo estoy diciendo, pero es que son personas del Partido Socialista que están además en trámite judicial, que la propia jueza Alaya está diciendo que hay suficientes indicios de corrupción, por ejemplo, en el tema Mercasevilla, que salía ayer, y bueno, aquí se siguen negando comisiones de investigación,
desde el año 95, creo que tenía el dato, efectivamente, del año 95. Desde hace 16 años no se constituyó una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía con todo lo que ha llovido desde entonces y no precisamente bien. El caso Mercasería era un poco la cabecera del tren, fue el principio del que ha venido todos los demás casos y que al final pues parece que hay cierta reunión en torno al consejero Viera. Hombre, un gobierno no puede tener 100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros en caja B, repartiéndolo graciablemente entre determinadas empresas, determinados colectivos. Muchos andaluces nos queremos preguntarnos cuál ha sido el papel de algunos consejeros, el papel del consejero de gobierno y el papel de algunos sindicalistas que están metidos en esta trama, como Juan Lanzas y demás. Nos gustaría saber si esto que ya tenía, recordad, un informe que advertía de la intervención general, que eso no se podía hacer como se estaba haciendo. Nos gustaría saber a todos los andaluces cómo se ha repartido ese dinero, quién ha obtenido parte de ese dinero, dónde está ese dinero y, en definitiva, quiénes son todos y cada uno de los que han participado en el reparto de este dinero. Y las responsabilidades hay que asumirlas, le pese a quien le pese. Nos enteraremos, Antonio, y habrá que reclamarle la restitución del dinero, porque este dinero... Más los intereses. Claro, evidentemente. ¿Nos enteraremos en algún momento, Miguel? Yo no lo sé, yo lo que estaba pensando cuando decía Juan Carlos desde el año 95, es que me parece alucinante. Y yo desde el año 95 sí es cierto que llevo escuchando hablar de transparencia administrativa, institucional, ¿no? Pues qué mejor sitio que el Parlamento. Por supuesto, la vía judicial está ahí, que seguirá su proceso, pero me parecía un tema además más que oportuno y más que grave para que precisamente todos los andaluces conociéramos de su señoría una comisión de investigación, aun cuando una vez más me imagino que para el gobierno andaluz no le sea particularmente cómodo. Es evidente que quien no está comprometido con la transparencia, aunque lo diga, quien no está comprometido con la transparencia pues pondrá mil excusas, del tipo esto está en sede judicial, habrá que investigar jurídicamente, todo este tipo de excusas. Excusas al fin y a la postre, porque es evidente que además de que se derivarán unas responsabilidades penales, por supuesto, puesto que ha habido delito, clarísimamente también se derivarán unas responsabilidades políticas y también clarísimamente hay algo en la administración, en este caso en la administración autonómica, que no funciona. Pero bueno, cuando si además ocurren este tipo de casos, y si no funcionan, ¿quién tiene sino que el legislador y en este caso que el Parlamento de Andalucía, que tiene además la obligación de vigilar y controlar al Ejecutivo? ¿O es que el Ejecutivo es el que vigila y el que controla al Parlamento de Andalucía? Estamos cambiando otra vez. Yo creo que eso es un poco el dedo en la llaga. Yo a lo mejor digo una cosa que no se comparte mucho. Yo soy partidario de las mayorías absolutas en los gobiernos por una razón, porque esa es la manera de gobernar y de llevar a cabo tu proyecto. Si es malo, la gente te quitará, y si es bueno, continúa. Pero las mayorías absolutas tienen el problema que cuando se eternizan, como pasó en Castilla, como pasa en Andalucía, que siempre llega un momento en que se pierde ese norte, esa sensación de que te van a quitar, esa tensión, y lo que en un principio a lo mejor tú entraste con la mejor intención de la transparencia, de la honestidad, al final terminas creyéndote que eres el dueño de todo, de ese cortijo, y ahora ya quién te juzga, quién administra, quién te fiscaliza, entonces ya se convierte esto en una viña sin vallado, que es lo que ha pasado creo que con la Junta de Andalucía. Yo no quiero hacer una lectura catastrofista, pero a mí me da la impresión de que jamás vamos a enterarnos del final de esto de los ERE, porque la red está tan liada que ¿quién le quita los nuditos a los hilos? Oye, ¿no? Yo creo que eso va a ser complicado. O sea, poca confianza tenemos entonces en la justicia, ninguna. ¿o cómo? No solamente no de la justicia. Hay que confiar, ¿no?, que la justicia depure responsabilidades y que haya personas juzgadas. Y... No sabemos siquiera en función de qué baremo se reparte el dinero, cómo se reparte el dinero, por qué a unas empresas sí y a otras no, por qué se pagan unos expedientes de regulación de empleo a unas empresas y otras no. Claro. No, meternos en su cabeza no vamos a estar, o sea, no sabemos qué pasaría en cierto momento. Recuerdo una cosa, que haya algún resultado. Ya que le gusta tanto compararse al señor Griñán con el gobierno de Esperanza Aguirre, en Madrid, con mayoría absoluta, ha habido comisiones de investigación. Muchas comisiones, ¿cierto? Muchísimas. Aquí, ¿por qué no hay comisión de investigación? ¿Qué intenta ocultar el gobierno de andaluz a los parlamentarios, que son los depositarios de la soberanía popular? Por toda la trama que hay. Pero eso, no, bueno, si realmente, como se dijo desde el principio, se ha tenido una actuación ejemplar y eran casos puntuales y además ha actuado en el momento que lo ha detectado la Junta de Andalucía, yo vuelvo a preguntar, ¿qué problema hay?
Si hubiera un sentido de la responsabilidad de gobierno, serían ellos los primeros que habrían tomado la iniciativa. Cuando digo ellos, estoy refiriéndome evidentemente al Partido Socialista, los que hubieran tomado la iniciativa de constituir la comisión de investigación y los primeros en reclamar las responsabilidades, primero políticas, sin duda, primero políticas y después las que fueran necesarias, a los intervinientes en esta trama y en este fondo de reptiles. Porque es evidente que esto, en cualquier circunstancia, es escandaloso. En la circunstancia actual de Andalucía es muchísimo más escandaloso. Es completamente inaceptable. Hay que recordar que este dinero viene de los parados. Exacto. Este dinero viene de los parados. 5 millones, 1.200.000 en Andalucía, un 30% de parado, que es inaceptable para cualquier gobierno. 30,93 para ser más exacto. Ese es casi un 31% del paro en Andalucía, para arrojar ese 1.232.900. Vamos a hacer la primera pausa publicitaria. Tenemos que repasar el tema del coste de las embajadas. Lo vamos a hacer de una forma más somera, más ligera, si os parece, porque lo hemos hablado ya esta semana. Pero después hablamos también de la campaña electoral, que se enciende ya, comienza. Esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Andalucía, y tú no tienes que dejarnos. A vuelta de pausa volvemos.